Hola y bienvenidos a Enka Cocina. Como veis, otro año más comparto una deliciosa bandeja de canapés, irresistibles, muy llamativos y muy sencillos de preparar, que es lo importante, con ingredientes típicos de fiestas y algunos más innovadores y sorprendentes. Si queréis entusiasmar a vuestros invitados este año, ¡empezamos! Voy a empezar preparando una mayonesa picante para el primer canapé, y es tan sencilla como mezclar unas cucharadas de vuestra mayonesa preferida junto con un poco de salsa picante, la que queráis. Yo estoy utilizando sriracha, podéis usar tabasco o la de vuestra preferencia. Con 2 cucharadas de mayonesa tendréis más que suficiente, aunque si hacéis más y os sobra, la podéis guardar en la nevera como una mayonesa normal. Para el primer canapé necesitaremos pan de molde, jamón cocido, lonchas de queso, la mayonesa picante que hemos preparado, unas uvas y un poco de queso crema, que aquí no está, pero es para la decoración del canapé. Aquí tengo el queso crema y como lo voy a usar con otros canapés, voy a batir una barrita entera, que son unos 225 gramos. Cuando esté bien cremoso, lo pasamos a una manga pastelera con una boquilla de estrella. Empezamos preparando ya el canapé y cortamos los bordes del pan y así también quedan más igualados. Para el pan podéis utilizar el que queráis. Yo he escogido una variedad de diferentes panes de molde para mis canapés y así también se verán todos diferentes. Por supuesto, los bordes no se tiran, se comen, que están muy ricos o se hacen croutons. Además, algunos de los míos llevan lo mejor en el borde y yo me los iba comiendo mientras preparaba los canapés. Y este pan, por si os interesa, es de semillas con zanahoria y manzana y está riquísimo. Ya os digo que aquí en Estados Unidos una barra de pan crujiente para hacerte un bocadillo de merienda no existe, porque todos son blandiblue. Ahora, panes de molde los que queráis y de todas las maneras habidas y por haber. Vamos guardando los bordes y mirad los trocitos de zanahoria que os decía. Siguiendo con el canapé, vamos a cortar el jamón cocido a la misma medida que el pan. El jamón que nos sobra lo usamos en otros canapés o lo guardamos para comer en otra ocasión. De la misma manera vamos a cortar el queso. Y como veis tengo 3 lonchas para cada canapé igual que el jamón. De esta manera me queda un canapé más voluminoso y al final el efecto visual es más bonito. Y hacemos otra capa con más lonchas de jamón. Los trozos más grandes del jamón que cortamos los podemos usar para rellenar el siguiente canapé. Una vez ya tenemos el jamón y queso listos, untamos las 2 rebanadas de pan con la mayonesa picante. Montamos el canapé y lo cortamos en 4 trozos. Una vez listos, los vamos colocando en la bandeja y los vamos a adornar con el queso crema que tenemos preparado. Y por encima le colocamos también una uva rosada. Y ya tendremos los primeros canapés listos. Aquí tengo unos trozos de pepinillo que voy a picar en trozos más pequeñitos para usarlos en el siguiente canapé. Y aquí van los ingredientes para prepararlo. Rebanadas de pan, lonchas de salchichón, pepinillos, mayonesa y semillas de amapola. Empezamos picando en pequeño las lonchas de salchichón.
Y como habréis visto, para este canapé estoy utilizando pan de molde blanco. Cortamos de nuevo los bordes del pan y lo igualamos. Ahora en un bol mezclamos el salchichón, el pepinillo y 2 cucharaditas de mayonesa. Mezclamos bien y ya tendremos el relleno del siguiente canapé listo. Cortamos el pan por la mitad y a la vez también por la mitad. Vamos añadiendo el relleno en el pan y ya veis que es súper sencillo y rápido de preparar. Cubrimos con el pan y hacemos un poco de presión para que queden más sujetos. Hacemos una segunda capa de la misma manera. Y antes de cubrirlos con el pan, me voy a poner las semillas de amapola en un plato, porque esa será nuestra decoración para el canapé. Untamos con mayonesa el pan, que nos servirá de pegamento. No hace falta mucha, solo un poquito. Yo aquí me pasé y se la puse en el siguiente. Y una vez untada la mayonesa, vamos a enganchar las semillas. Y el último paso será tapar nuestro canapé. Una vez listos, los colocamos también en la bandeja. Para el tercer canapé necesitaremos pan de molde, pepino, eneldo, mayonesa, queso crema, pimienta blanca y cebollino, que ya lo tengo bien picado. Picamos también el eneldo bien pequeño. Cortamos de nuevo los bordes del pan y los seguimos guardando para croutons, que están muy ricos. En mi canal subí un short que los preparo yo de croutons, por aquí arriba os dejaré el link. Para este canapé necesitamos que el pepino esté cortado bien finito, así que estoy usando una mandolina para que sea más fácil. Voy a colocar la mitad del queso crema en un bol, son unos 125 gramos. Como veis lo tengo a temperatura ambiente, bien blandito para que sea más fácil hacer la mezcla. Le agregamos una cucharadita de mayonesa, cebollino, el eneldo y pimienta blanca al gusto. Y ahora mezclamos hasta que esté todo bien integrado y bien cremoso. Untamos en el pan. Y este canapé es uno de mis favoritos porque el pepino y el eneldo le dan un toque fresco al canapé, además de un sabor muy rico. Cortamos por la mitad y le agregamos 2 rodajas de pepino. Tapamos dejando la parte del queso por arriba porque le vamos a hacer otra capa y volvemos a colocar 2 rodajas de pepino. Volvemos a untar la mezcla de queso en el pan y lo colocamos cubriendo el pepino. Decoramos con queso por encima
y con un poquito de eneldo fresco. Y listo ya el tercer canapé. Para el cuarto vamos a necesitar pan de molde, huevos cocidos, queso crema, pepinillos, eneldo fresco, una lata de atún, un persimón o kaki, mayonesa y zumo de lima. De nuevo, los trozos de pepinillos los picamos bien pequeños. Y si tenéis de los pepinillos alargados, pues igual, los picáis pequeños. Como el persimón o el kaki lo vamos a usar como decoración, lo cortamos también en trocitos finitos. Y una vez listo, lo reservamos para el final. Y este canapé es tan sencillo como mezclar todos los ingredientes en un bol y hacer una especie de ensalada. Empezamos machacando los huevos y como es bastante tedioso triturarlos, pues mejor nos ayudamos con 2 tenedores. Me encantaría que me dijerais en comentarios cuál es vuestro canapé preferido, ese que nunca os falla en las fiestas navideñas, para que así los demás cojamos otras ideas. Añadimos el queso crema, más o menos la mitad que nos ha sobrado de antes. Una lata de atún bien escurrido, los pepinillos picados, el eneldo, unas gotitas de zumo de lima, añadimos la mayonesa y ya vamos mezclando. Vosotros ya veréis si os hace falta agregar más mayonesa para que la ensalada quede bien mezclada. Y si os están gustando estos canapés navideños, sabéis que le podéis dar un like, podéis compartir la receta y os podéis suscribir al canal. Preparamos el pan y para esto os estoy utilizando un pan de avena y semillas. Y lo cortamos también en 4 trozos. Una vez listo, vamos poniendo la mezcla de ensalada en los panes. Y como me gusta que queden bastante altos, le vamos a añadir un segundo piso. Decorando el canapé le colocamos una rodajita de persimón y también lo llevaremos a la bandeja. Y así de sencillo también tenemos el cuarto canapé. Para el quinto canapé, que tengo que decir que es mi favorito, necesitaremos unas tostaditas, queso de cabra, membrillo, el mío es casero pero lo podéis comprar obviamente, y nueces. Y para este literalmente vamos a tardar 10 minutos en prepararlo. Simplemente tenemos que cortar en rodajitas el queso de cabra, si os deja, porque el mío no se partía por la mitad y me costó la vida hacer rodajitas. Así que nada, puse pues trocitos, tal cual los podía cortar. Espero que los vuestros os salgan mejor que a mí. Y una vez cortados, hacemos lo mismo con el membrillo. Y para montarlo es lo más sencillo del mundo. Un trocito de queso, un trocito de membrillo y una nuez por encima. Y ya veréis cómo gusta este, que es uno de los más sencillos, ya veis. Vamos ya por el sexto y último canapé, también muy sencillo, y necesitaremos unas tostaditas, salsa o mermelada de arándanos rojos, que son las cranberries, paté y huevos cocidos de codorniz. Agregamos una cucharadita de la salsa cranberry y no es realmente una mermelada porque se usa también para platos de carne o acompañamientos. No es tan dulce como una mermelada y para mí está espectacular.
Por encima le colocamos el paté de nuestra preferencia. Y para terminar lo decoraremos con medio huevo de codorniz cocido. Y ya tendremos el último canapé listo. Y de esta manera es como ha quedado mi bandeja de canapés. Ya habéis visto que son muy sencillos, no hay nada que cocinar previamente. Los huevos los podemos tener cocidos del día anterior, así que nos va a resultar muy rápido y fácil prepararlos. Así que ya me diréis si habéis cogido alguna idea para vuestros canapés de este año. Yo, como siempre, espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.